He cocinado para muchos hombres. He preparado comidas que han sustentado a soldados hambrientos, que han brindado consuelo a quienes estaban a punto de ir a la batalla, que han calentado cuerpos exhaustos después de noches frías en las montañas. Pero nunca en toda mi vida me había enfrentado a un dilema como ese. Nunca una orden me hizo cuestionar tanto mi propia humanidad. Hasta el día de hoy me pregunto si hice lo correcto. Si hubiera otra manera. Si hubiera podido negarme. Pero antes de empezar el video te pido que le des me gusta al video, te suscribas y comentes aquí. La guerra nos enseña a sobrevivir, pero también nos enseña a olvidar. Olvídese del sabor de la comida fresca, olvídese del olor del hogar, olvídese de los rostros de los que quedaron atrás. Pero algunas cosas no se olvidan. Nos persiguen, nos ponen a prueba cada noche cuando cerramos los ojos. Dicen que todo hombre tiene un límite, un punto en el que la razón se inclina hacia la desesperación. Pensé que conocía el mío. Pensé que lo había visto todo. Hasta esa noche. Hasta esa petición. Ese día, el hambre no fue solo un problema. Era una sombra que se arrastraba por el campamento, consumiendo la energía de los soldados y debilitando la moral. Estábamos solos, rodeados, sin suministros, sin refuerzos. Y fue entonces que una voz me llamó. El comandante me miró a los ojos. El pedido no llegó con gritos ni amenazas. Solo una frase, fría y directa. Palabras que me hicieron tragar saliva, que me helaron la sangre. Él esperaba que yo cumpliera. Después de todo, un cocinero no discute órdenes. Un cocinero simplemente alimenta a los hombres. Pero, ¿y si el precio de esta obediencia fuera mi propia alma? La guerra enseña muchas cosas al hombre. Te enseña a ser fuerte, a no mostrar miedo, a seguir avanzando incluso cuando todo dentro de ti grita que retrocedas. Pero hay una cosa que la guerra no enseña, como ignorar el hambre. Al principio, los soldados intentaron mantener su dignidad. Hubo quejas aquí y allá, conversaciones susurradas sobre cuándo llegarían los suministros, sobre cuántos días más podrían aguantar. Pero el hambre no es un enemigo silencioso. Comienza como una molestia, una punzada en el estómago que puede ignorarse con un sorbo de agua o un chiste para distraer la mente. Pero con el paso de los días se convierte en algo más. Algo cruel. Se instala en el cuerpo como una fiebre, haciendo que los movimientos sean lentos y los pensamientos confusos. Hace que se te hundan los ojos, que tu piel se ponga pálida, que se te acabe la paciencia. Los estómagos vacíos resonaban en el campamento como tambores de guerra, un recordatorio constante de que estábamos atrapados, aislados y sin suministros. Teníamos armas, teníamos municiones, teníamos coraje. Pero el coraje no llena el estómago. El coraje no calienta los huesos en una noche fría. Vi a los hombres tratando de resistir, masticando todo lo que podían encontrar. Algunos roían trozos de cuero de sus cinturones, como si pudieran engañar a sus estómagos durante unas horas más. Otros intentaron masticar hojas y raíces, cualquier cosa que les apeteciera comer. Pero no hubo nada más. Ni siquiera las ratas que corrían entre las tiendas. Incluso ellos habían sido perseguidos, uno por uno, convertidos en la última comida de los soldados. Sabía que, como cocinera, mi función iba más allá de simplemente preparar la comida. Yo era la esperanza. Cada mirada desesperada se volvió hacia mí, esperando una solución, una respuesta, un milagro. Pero no tenía nada que ofrecer. Ni siquiera un grano de maíz, ni siquiera un trozo de hueso para hervir en agua. El caldero estaba vacío y el silencio en su interior parecía pesar más que cualquier guerra. Fue entonces cuando comencé a ver algo diferente en los ojos de los soldados. Al principio fue solo cansancio. Luego, frustración. Pero luego vino la desesperación. El tipo de desesperación que hace que un hombre considere lo impensable. Esa noche escuché susurros entre los hombres. Susurros sobre lo que se podría hacer. Sobre lo que realmente significaba sobrevivir a cualquier precio. Sobre las historias antiguas, las leyendas de los hombres que, en tiempos de desesperación, tomaron medidas extremas. Intenté ignorarlo.
Intenté fingir que no oí. Pero entonces un soldado se me acercó. Tenía los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Y me hizo la pregunta que más temía. ¿Qué vamos a hacer? Cocinar. No tuve respuesta. Pero alguien sí. Y esa respuesta lo cambiaría todo. El hambre nos transforma. Nos vuelve débiles, irracionales, capaces de cosas que nunca imaginaríamos. Ya había visto a los soldados arrancarse las suelas de las botas para hervir y beber el agua fangosa. Ya los había visto devorar insectos como si fueran bocadillos de una gran fiesta. Pero nada podía prepararme para lo que estaba por venir. Esa noche fue diferente. El frío cortaba la piel como cuchillas y el viento aullaba entre las tiendas como burlándose de nuestra miseria. El silencio del hambre fue roto por un ruido lejano, el sonido de pasos arrastrando los pies, murmullos, la respiración pesada de los hombres que llevaban una carga. Salí de mi tienda y vi a un grupo de soldados llegar al campamento. Habían partido unas horas antes, en una misión desesperada por encontrar comida. Pero lo que trajeron no fueron sacos de grano ni ganado robado. Trajeron algo mucho peor. Los cuerpos fueron arrojados al suelo con un ruido sordo. Eran hombres. Enemigos. Tal vez espías, tal vez simplemente personas desafortunadas que se cruzaron en el camino equivocado en el momento equivocado. Eran cuerpos. Carne. Tragué fuerte. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Fue solo un pensamiento fugaz, un destello de horror que intenté deshacerme, pero permaneció ahí, revoloteando en mi mente como un buitre sobre carroña. Fue entonces cuando escuché mi nombre. El oficial superior me miró con expresión impasible, fría. Se acercó, bajó la voz, como si el aire mismo no pudiera oír lo que estaba a punto de decir. Cocinero, ya sabes qué hacer. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Intenté creer que había entendido mal, que esas palabras no significaban lo que temía. Pero sus ojos no dejaron dudas. El general Villa quiere que los hombres sean fuertes. No podemos darnos el lujo de rechazar comida. La palabra quedó flotando en el aire, pesada, sucia. Sentí que se me daba un vuelco el estómago, pero mantuve la compostura. Sabía lo que le pasaba a cualquiera que desobedeciera una orden directa. No había elección. Quería gritar. Quería discutir, negarme. Pero las reglas de la guerra no dejan lugar a dudas. No dejan lugar a la moralidad. Solo supervivencia. Me encontré sola, frente a esos cuerpos, sintiendo el peso de una decisión que no era mía, pero que caería sobre mí para siempre. Mis dedos temblaron cuando tocaron la hoja del cuchillo. El fuego crepitaba a mi lado, dispuesto a transformar lo impensable en inevitable. La guerra nos transforma. Pero no sabía que ella podía convertirme en eso. La noche era oscura como nunca antes. El viento seguía siendo cortante, pero esta vez, el frío no fue lo que me hizo temblar. Tenía las manos frías y la respiración entrecortada. El olor del fuego se mezclaba con el aroma de la carne que empezaba a asarse. Los estómagos de los soldados gruñeron con fuerza, una sinfonía de desesperación que resonó en todo el campamento. No hubo sonrisas, no hubo bromas. Solo ojos hundidos, ojeras espesas, bocas secas por la espera. Me observaron en silencio, como lobos hambrientos alrededor de su presa. El caldero burbujeaba lentamente. El olor era embriagador, algo que no habíamos sentido en mucho tiempo. El aroma de la carne dorándose en el fuego, la grasa goteando sobre las brasas, el crujido de los huesos al cocinarse. Sentí el peso de los ojos sobre mí. Yo era el responsable de esa comida, pero no me sentía orgulloso. Me sentí asustado. Cuando finalmente serví las primeras porciones, el hambre hablaba más que cualquier sospecha. Las manos se apresuraron a agarrar trozos de carne humeante. Los soldados devoraron a toda prisa, como si temieran que la comida desapareciera. Masticaban con avidez, con los ojos cerrados, saboreando lo que para ellos era un festín digno de reyes. Los primeros minutos transcurrieron sin lugar a dudas. Solo el sonido de las mandíbulas triturando carne, de la sopa sorbida directamente de calabazas de madera.
Pero entonces surgió la pregunta. ¿De dónde vino esta carne? El silencio cayó como un golpe. Las cucharas se detuvieron a medio camino. Los soldados se miraron unos a otros, sus miradas una vez hambrientas ahora llenas de duda. Alguien se rió, intentando disipar la tensión. El cocinero debe haber asado uno de esos cerdos salvajes que encontramos ayer. Otros asintieron, queriendo creer. Queriendo aferrarse a cualquier explicación que los mantuviera en la ignorancia. Pero uno de ellos seguía mirándome. Una mirada fija, fría, penetrante. No teníamos cerdos salvajes. No teníamos nada. Entonces preguntó de nuevo, ¿de dónde vino esta carne? Tragué fuerte. El calor del fuego se sintió más intenso, quemándome la cara y ahogándome el aliento. Come y deja de preguntar. El hambre hace delirar al hombre, dijo el oficial, cortando la conversación. Su voz era firme, pero incluso él evitó mirarme directamente. La tensión persistía, pero nadie se atrevía a cuestionar nada más. Los soldados continuaron comiendo, masticando más lentamente, el otrora delicioso sabor ahora se transformó en un misterio indigerible. Me limité a mirar, incapaz de tocar la comida. Preguntándose cuántos allí realmente querían saber la verdad, y cuántos preferían aferrarse a la ilusión, porque la ilusión era más fácil de tragar que la realidad. El fuego siguió ardiendo, la carne siguió siendo devorada y el secreto de esa noche oscura quedó enterrado junto con los huesos que nunca serían encontrados. Los años pasaron como polvo arrastrado por el viento del desierto. La revolución quedó atrás, los fusiles callaron, los caballos ya no galoparon ferozmente por el norte de México. Pero algunos recuerdos nunca se desvanecieron. Entre los que sobrevivieron, hubo uno que llevaba consigo una historia que nunca tuvo el valor de contar hasta que tuvo edad suficiente para que nadie más pudiera juzgarlo. Su nombre era Esteban Gálvez, un soldado que estuvo presente en esa fatídica noche, sentado alrededor de la fogata, masticando lentamente cada trozo de la misteriosa carne que nos servía. Nunca olvidé ese sabor, dijo una vez, con los ojos fijos en algo lejano, como si todavía estuviera allí, en ese campamento perdido en el tiempo. Ni el pesado silencio que vino después. Esteban vivió lo suficiente para ver caer a muchos de sus compañeros, no solo por la guerra, sino por el peso de los pecados que cargaban. Él mismo no sabía si lo ocurrido esa noche fue un error o una necesidad. Pero lo que más le atormentaba no era lo que le servían, sino lo que le pasó al hombre que lo preparó. Después de esa noche nunca más se volvió a ver al cocinero. Al día siguiente, cuando el sol salió detrás de las montañas, el campamento ya no era el mismo. El hambre había sido satisfecha momentáneamente, pero algo más se había instalado en el pecho de los soldados, un malestar, una sensación de que habían cruzado un límite que nunca podrían deshacer. ¿Y el hombre que llevaba el secreto de esa noche? Simplemente desapareció. Algunos dicen que lo mataron. Que, temiendo que hablara, los oficiales de Pancho Villa decidieron que la única manera de mantener enterrado el secreto era deshacerse de él. Quizás lo llevaron a algún desfiladero e hicieron desaparecer su propia carne en el desierto, como los huesos de los enemigos que nunca fueron encontrados. Otros juran que huyó, atormentado por lo que había hecho. Esa misma noche, sin poder dormir, reunió lo poco que tenía y escapó, sin mirar atrás, llevando consigo una carga que nadie más podía soportar. Dicen que se volvió un vagabundo, que pasó el resto de su vida vagando de pueblo en pueblo, trabajando en cocinas humildes, evitando siempre las preguntas, evitando siempre permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Pero la verdad, eso nunca fue descubierto. Nadie encontró nunca su cuerpo. Ninguna historia oficial registró su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Y quizás esta fuera la forma más cruel de castigo. Porque mientras todos los demás eran capaces de olvidar, él estaba condenado a cargar solo con el recuerdo de aquella noche oscura por el resto de su vida. Los años pasaron como polvo arrastrado por el viento seco del desierto. La revolución quedó atrás, los disparos cesaron, los caballos ya no galopaban con la furia de antes. Sin embargo, para algunos la guerra nunca terminó. Los recuerdos de aquella época todavía ardían como brasas en un fuego que nunca se apagaba.
Entre los supervivientes de aquella época de sangre y acero se encontraba un hombre llamado Esteban Gálvez. De anciano vivió alejado de la civilización, en una humilde cabaña en las afueras de Chihuahua. Durante muchos años guardó un secreto que le carcomía el alma. Una carga que llevaba solo, porque sabía que si decía la verdad, nadie le creería, o, peor aún, alguien podría querer silenciarlo. Aquella fatídica noche en el campamento, Esteban estaba allí. Recordaba cada detalle con inquietante claridad. El olor de la carne asada sobre las brasas, el silencio que siguió al primer trozo servido, las miradas furtivas entre los soldados. Nadie se atrevió a preguntar de dónde procedía esa comida. Pero en el fondo todos sabían que algo andaba mal. En los días siguientes empezó a correr un rumor entre los soldados. Algunos decían que esa misma noche habían visto al cocinero en la tienda de un oficial superior, hablando en voz baja, como si le estuvieran instruyendo sobre algo importante. Otros afirmaron que había intentado escapar, pero que fue capturado antes de que pudiera salir del campamento. Pero la verdad más aterradora fue que simplemente desapareció. Sin dejar rastro, sin despedirse de nadie. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Hubo muchas teorías sobre lo que le pasó. Algunos soldados creyeron que fue ejecutado. Que los agentes tenían miedo de que hablara demasiado, de que soltara algo que no debía revelarse. Quizás fue llevado a un barranco durante las primeras horas de la mañana y eliminado silenciosamente. Su cuerpo, dicen, nunca fue encontrado porque fue abandonado a los buitres y coyotes del desierto. Otros creyeron que había huido. Que, al darse cuenta de la monstruosidad de lo que había hecho, ya no pudo mirar a los ojos a sus compañeros de batalla. Habría aprovechado la oscuridad de la noche para desaparecer sin dejar rastro. Pero la teoría más inquietante llegó años después. Esteban dijo que, una década después de aquella noche, escuchó sobre un hombre misterioso que deambulaba por pequeños pueblos y ciudades de México, evitando siempre permanecer en un lugar por mucho tiempo. Se presentó como cocinero viajero y ofreció sus habilidades a cambio de alojamiento y comida. Este hombre nunca habló del pasado. Nunca dijo de dónde venía ni por qué estaba siempre en movimiento. Pero había algo extraño en él. Algo en sus ojos, en la forma vacilante en que sostenía las cacerolas, en la forma en que miraba la carne antes de cocinarla. Los habitantes de estos pueblos decían que siempre parecía estar atormentado por algo. Fue entonces cuando surgió un detalle aterrador. Años más tarde, un historiador encontró un viejo diario en una casa abandonada en las afueras de Durango. El cuaderno estaba polvoriento y las páginas amarillentas por el tiempo. Algunos estaban borrosos, pero aún era posible leer los pasajes escritos con letra nerviosa y temblorosa. Las palabras allí contenidas revelaban el peso de un profundo pesar. Hice algo que nunca podré deshacer. El hambre nos convirtió en monstruos. No había otra salida. Traté de olvidar. Traté de huir. Pero la sombra de lo que hice siempre me encuentra, sin importar a dónde vaya. Nunca se lo dije a nadie. Nunca lo haré. Pero sé que un día, el diario terminó abruptamente, sin firma alguna. No había ningún nombre, ni ninguna pista concreta sobre quién podría haber escrito esas palabras. Pero para quienes conocían la historia del cocinero desaparecido, era difícil no establecer la conexión. Esteban, ya anciano y con la voz débil, contó esta historia antes de morir. Nunca supo qué pasó realmente con el cocinero. Nunca supe si ese diario era realmente suyo. Pero una cosa era segura, el misterio de aquella noche aún perseguía a todos los que participaron en ella. Y quizás lo más aterrador es el hecho de que nadie ha sabido con seguridad qué comieron realmente esa noche. El tiempo se llevó consigo a los últimos soldados de aquella guerra. Los que sobrevivieron se convirtieron en sombras del pasado, con recuerdos que atormentaban sus sueños. La historia de la misteriosa comida, de la carne servida esa noche oscura, nunca ha sido confirmada, ni desmentida. El cocinero desaparecido se convirtió en leyenda. Algunos dicen que vivió el resto de sus días atormentado por lo que hizo. Otros creen que nunca existió, que su historia fue solo una exageración, una invención de mentes perturbadas por la guerra. Pero una cosa es segura,
El silencio de esa noche, las miradas evitadas y el miedo en los ojos de los soldados dicen más de lo que cualquier palabra podría explicar. Quizás nunca sepamos la verdad. Quizás sea mejor así. Al fin y al cabo, hay secretos que el tiempo se empeña en enterrar, pero que nunca desaparecen del todo. Gracias por ver el video, te pido que le des me gusta al video, te suscribas y comentes aquí.